Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Apuntes Parlamentarios. Es una emisión de Radio Congreso, un proyecto del canal del Congreso. Este día estamos muy emocionados por una charla que vamos a tener y que hemos denominado Más allá de la tribuna. Porque todas y todos lo que alcanzamos a ver a través del canal del Congreso son las sesiones plenarias, las sesiones de comisiones y por supuesto que nos interesa saber cuál es la posición que tienen nuestros representantes, la posición política, cómo justifican sus decisiones, cuáles son los argumentos que presentan para poder aprobar una disposición legal que va a ser obligatoria para nosotros una vez que es aprobada por las cámaras del Congreso o a veces por el constituyente permanente. Pero también existe otra vida detrás del escenario político. Y cuando nos planteamos este programa sobre la vida parlamentaria, pues nos interesa que quienes nos escuchan conozcan qué pasa tras bambalinas, qué pasa detrás de lo que alcanzamos a ver. Y por eso es que en esta ocasión hemos invitado a Hugo Rosas de León, quien es un experto en temas legislativos, de los expertos de poder legislativo y de derecho parlamentario de este país más connotados, y que actualmente además es el secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Ya nos platicará de qué se trata eso. Vamos a regresar a preguntarle cómo hace su trabajo, qué es su trabajo y sobre todo nos interesa que nos revele algunos secretos de la actividad parlamentaria. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Más allá de la tribuna en Apuntes Parlamentarios, un programa del canal del Congreso en Radio Congreso. Hugo Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Henry, muchísimas gracias por la invitación, te la agradezco y también a tu auditorio por la amable atención. Muchísimas gracias. Fíjate que este programa busca construir una ciudadanía informada, al menos contribuir de alguna forma a que quienes están interesados en la actividad política y en la actividad legislativa, pues sepa cómo se toman las decisiones. Y bueno, en eso el canal del Congreso ha hecho una extraordinaria labor visibilizando el trabajo legislativo, pero hay cosas que pocas veces se ven. Y yo le quisiera pedir a nuestro auditorio que se imagine en este momento una transmisión de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores y van a ver cómo hay algunas personas que están a un lado de los legisladores en el pleno o atrás de la mesa directiva, que se acercan, les pasan papeles, les pasan una nota, le hablan al oído al presidente o a la presidenta de la Cámara de Diputados o del Senado. Y muchas veces nos preguntamos, ¿quiénes son esas personas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué están ahí? Y una de esas personas es justamente el secretario de Servicios Parlamentarios. ¿Qué son los servicios parlamentarios en un Congreso, Hugo Rosas? Gracias, Henry. Pues en primer lugar, y abonando al objetivo que planteas, esa finalidad tan noble de que la ciudadanía sepa para qué es su Congreso y cómo funciona su Congreso, pues es formidable. Los servicios parlamentarios son actividades técnicas de apoyo con las que cuentan las cámaras del Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, que apoyan a su funcionamiento, al ejercicio de sus atribuciones legales en los 4 niveles, menciono yo, de funcionamiento de la Cámara. A nivel individual, apoyamos desde luego a los legisladores en lo individual con las dudas técnicas que tienen sobre el proceso legislativo, sobre los requisitos técnicos de sus iniciativas, de las modificaciones legales que ellos plantean, el trabajo en comisiones. También atendemos y apoyamos al trabajo técnico en las deliberaciones y reuniones de las comisiones del Congreso, a los órganos de gobierno, esos cuerpos colegiados en donde se toman las decisiones directivas de las cámaras, y el Pleno también, que es la máxima instancia de decisión de cada una de las cámaras del Poder Legislativo. En este caso, te digo, tu servidor
realiza el apoyo en la Cámara de Diputados. La Secretaría de Servicios Parlamentarios es algo que existe prácticamente en todos los países. En los de la tradición legislativa, existen tradición parlamentaria, existen los letrados, existen los clerks, y por lo regular son actores, yo no diría apolíticos, pero sí apartidistas, es decir, son actores neutrales, pero fundamentales para el proceso político, que es a veces difícil de explicar porque sin estas personas que son especialistas técnicos, como lo has dicho, pues las cosas no marchan o marcharían con muchas dificultades, con muchos tropiezos técnicos. Y su participación lo que permite es que el deseo, digamos, la voluntad política que expresan las y los legisladores finalmente se plasme en un documento que cumpla con los requerimientos técnicos que pueda ser viable para su implementación, para su vigencia, para su cumplimiento. En este caso, un proyecto de decreto o hasta una controversia, es decir, hay muchas áreas. ¿Cuáles son las principales áreas de una Secretaría de Servicios Parlamentarios? En el caso de la Cámara de Diputados, está organizada administrativamente con una Secretaría General. Esa Secretaría General coordina dos tipos de servicios en la Cámara de Diputados. Los servicios administrativos y financieros, que se encargan, como su nombre lo indica, de todas las cuestiones de proveer recursos. Los dineros y servicios, digamos, operativos. Operativos, materiales, tecnologías, adquisiciones, recursos materiales, en fin. Y por otro lado, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, que tengo el honor de encabezar, esa secretaría tiene a su cargo 8 direcciones generales y una coordinación general, ya hablando en concreto de la Cámara de Diputados. Esas direcciones generales, unas son de carácter operativo para los trabajos en comisiones y en el Pleno, y otras son de apoyo técnico. ¿Cuáles son las de apoyo a comisiones y Pleno, las de carácter operativo? Cuando las personas, como bien tú ilustras ese caso, Kembren, que permite visualizar de lo que estamos platicando, cuando encienden su televisor, en su computadora, ven cómo está trabajando una sesión en la Cámara de Diputados. Para que el Pleno se vea apoyado técnicamente de manera adecuada, se requieren 3 direcciones generales y la coordinación de asesores de mi oficina. ¿Cuáles son esas 3 direcciones generales? La Dirección General de Proceso Legislativo, la Dirección General de Apoyo Parlamentario y la de Gaceta Parlamentaria. ¿Qué hacen esas áreas? Bien, pues cuando se inicia una sesión, quien conduce la sesión es el presidente o presidenta de la Cámara. Siempre por una condición política y funcional, quien llega a presidir la Cámara de Diputados son legisladores con experiencia, conocen el proceso legislativo. Sin embargo, siempre es valioso para ellos que puedan contar con un apoyo técnico al conducir las sesiones, un guión con el cual ellos se van apoyando para conducir la secuencia de los asuntos a discusión en el Pleno. Para saber qué es lo que se está discutiendo, es necesario divulgar los documentos que se están discutiendo, un dictamen de reforma legal, de reforma constitucional, un punto de acuerdo, una iniciativa, y esa divulgación se realiza a través de la Gaceta Parlamentaria, que se encarga una dirección general de prepararla y divulgarla en la página de internet, y que permite que los legisladores accedan a los documentos que se están discutiendo durante la sesión. Y no solo los diputados, al estar en la página de internet. El público en general podría consultarlo. De hecho, permíteme hacer aquí una nota al pie, porque hoy en día tomamos como parte de nuestra realidad y de nuestra cotidianeidad que, pues, si quieres saber de qué se trata la iniciativa que presentó tal diputado o el ejecutivo, etcétera, pues métete a la Gaceta y ahí está. O si tú eres legislador, pues de qué se va a tratar la sesión de mañana, pues ahí está en la Gaceta. O si quieres revisar el documento, pues ahí está la Gaceta. Pero no siempre tuvimos Gaceta. Entonces, eso es importante señalarlo, porque
pues hablamos de los años previos a 1997, cuando pues los legisladores eran citados y no necesariamente sabían de qué se iba a tratar la sesión y no había forma de que estuvieran preparados. Y si los diputados y diputadas no estaban preparados, imagínense los ciudadanos, pues menos, ¿verdad? No podríamos estar enterados. Bueno, tampoco había páginas de internet en aquellos años quizá, pero la sociedad se ha ido transformando. Y el Congreso se ha ido transformando y modernizando también. Y la Gaceta yo creo que es un gran ejemplo, porque ahora ya no solo, ahora que nos platicas cómo se elabora, ya no solo se imprime, bueno, no sé si se sigue imprimiendo, pero si se imprime, se imprimirán algunos ejemplares, pero antes era un gastadero de papel, ¿no? Así es. Como bien dices, Kenrin, desde que se instauró esta herramienta muy importante de la Gaceta Parlamentaria, que permite tener condensados todos los documentos de la sesión en un solo ejemplar, antes del Internet. Esto de la formación de la Gaceta fue por allá del año 1997. Se tenía que imprimir al menos un ejemplar de la Gaceta por cada legislador. Y por eso la Cámara de Diputados de hace también varios años cuenta con sus talleres gráficos. Claro. Que era donde, además de las publicaciones de divulgación técnica, cultural, legislativa, jurídica, que se imprimían en talleres, la Gaceta también se imprimía en los talleres gráficos. Entonces, cada sesión... Sí, porque no era una hojita nada más, era todos los documentos que incorporaba la agenda, que tenían que ver no solo con el orden del día de una sesión, sino las iniciativas que se iban a presentar in extenso, ¿no? Es decir, el documento se tenía que imprimir completo, ¿no? Así es. O los dictámenes. Y por eso cada Gaceta que... lo que permite manejarlo físicamente es un legajo de apenas un ciento de páginas, pues alcanza varios volúmenes en cada sesión. Pero ya con la divulgación y la accesibilidad del Internet, pues se puede tener desde un celular, una tableta. Hay tabletas en cada curul de los diputados y pueden acceder a la Gaceta Parlamentaria. Actualmente se imprimen solamente alrededor de 20 ejemplares, por si alguien pide verlo de manera física por una urgencia, se le proporciona, pero ya es la generalidad y la cotidianeidad que se consulta de manera electrónica. Claro, y además es lo más responsable. También, imagínate el gasto de papel que ocurría antes. Y como bien dices, se ha ido transformando el Poder Legislativo en su infraestructura para funcionar mejor, para ser más transparente, pero también para funcionar en términos de pluralidad. La pluralidad en la Cámara implica desde luego que todas las voces estén presentes, pero implica que también las fuerzas políticas todas tengan acceso a la misma información. Claro. Y afortunadamente, pues eso está encomendado también a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, que la información técnica esté accesible y disponible para todas las fuerzas políticas, para todos los diputados, incluso también los diputados independientes. Mencionaba yo fuerzas políticas, pero recordemos que también se permite en nuestro sistema legal que haya diputados independientes. Todos los legisladores, al ser pares, tienen derecho y deben de tener acceso a la información técnica para la sesión. Y eso se hace a través de la Gaceta, que es un instrumento fundamental. Pero tenemos otros que también ya tienen años funcionando. Si alguien de tu amable auditorio quisiera entrar a la página de la Cámara y le da un clic en la barra en el menú de herramientas del lado derecho, se va a encontrar un apartado de información parlamentaria. Y eso la remite a unos pequeños iconos muy accesibles que, por ejemplo, van a poder ver el micrositio de leyes federales, que también es muy socorrido. Creo que es de lo más consultado, ¿no? Del portal de la Cámara de Diputados. Así es. Eso lo hace también un compañero del área de proceso legislativo que todos los días por la mañana, su primera actividad después de que pone su café a un lado de su computadora es abrir la matriz del archivo de cada ley y revisar el diario oficial para ver qué reformas se ha publicado. Desde luego él ya le está dando seguimiento al proceso legislativo de las que se llegan a aprobar en la Cámara como revisora o de origen, pero ya publicado en el diario oficial, que es lo que determina el inicio de su vigencia, él traslada el texto a la matriz de la ley y le pone una pequeña leyenda
párrafo, fracción o artículo reformado o adicionado y le pone la fecha del diario oficial. Bueno, no puede haber margen de error en eso, entonces, porque es donde consultamos nosotros nuestras leyes vigentes, ¿no? Así es. Entonces, si no está actualizado, pues estaríamos utilizando una ley que a lo mejor ya está desfasada, ¿verdad? Exactamente, y correríamos el riesgo de perdón la expresión, puede ser muy dura, pero por eso se hace con sumo cuidado hasta de cometer un fraude a la ley, Claro. de cambiar el sentido de algo que fueron las asambleas las que lo aprobaron. Y con motivo de las diversas funciones que han ido cambiando a lo largo del tiempo, que ya una ley o un texto legal no deja de tener vigencia solo por una modificación del propio legislativo, sino, por ejemplo, que es invalidada por una sentencia de la Suprema Corte, también si se publica en el diario oficial la sentencia o es notificada a las cámaras del Congreso que la Corte invalidó cierto artículo o cierta fracción, esa área se encarga de testar esa porción normativa, la fracción o el artículo, y le coloca una pequeña leyenda. Párrafo o fracción invalidado por sentencia de la Corte, y le coloca la fecha. Esas pequeñas referencias suelen ser muy útiles porque no solo permiten tener, como tú bien dices, la visión actualizada del texto legal, sino también de dónde proviene esa modificación o esa invalidez. Claro, y a veces lo damos por sentado, pero hay personas reales que están detrás de eso haciendo el trabajo. Entonces, no es un robot el que lo hace, son personas que tienen que estar monitoreando porque no puede haber margen de error. Las máquinas a veces pueden equivocarse, también las personas, por supuesto, pero tiene que haber responsables de que esta información esté actualizada. Te interrumpí con algunas de las otras áreas, pero quería yo mencionar que a veces nos llama la atención y a veces en los medios de comunicación tradicionales se escandalizan porque ¿cuánto gastamos en el tablero electrónico de votación? ¡Qué barbaridad! Se tiene que dar mantenimiento y cuesta no sé tanto. Pero a veces no reflexionamos lo importante que es un tablero electrónico en muchas cosas. Primero, en darle transparencia a los procesos de toma de decisión en el Poder Legislativo. Segundo, darle certidumbre al propio proceso legislativo, certidumbre legal de que hay quórum legal, de que quien está votando sea efectivamente un diputado, una diputada. Ya nos dirás cómo hacen para controlar esto. Y tercero, para que exista un registro y un archivo histórico sobre las decisiones de los legisladores y que también podamos llamarlos a rendir cuentas sobre sus acciones. Y por supuesto que para eso el tener un tablero electrónico ahora mucho más sofisticado es de una gran contribución. De eso también se encarga la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Así es, su operación se realiza a través de la Dirección General de Apoyo Parlamentario, que no solo opera el tablero, se encarga, por ejemplo, de mantener un flujo constante de información para armar las listas de oradores que nos permite organizar el debate de cada asunto. Pero ya de sus otras facetas también funcionales está la de operar, como bien dices, el tablero de votación. Y el tablero de votación no es un mero contador de una votación. De votos, sí. Lo dijiste perfectamente, Kemry. Son dos cosas que debe proveernos el tablero. Transparencia, la sociedad tiene derecho a saber quién votó por qué y en qué sentido. Y también que haya certeza en la votación, que los votos efectivamente emitidos se vean reflejados. Pero además, el tablero cumple otra serie de funciones y que se derivan de la reciente circunstancia de la pandemia. La pandemia le dio en el corazón, en el punto neurálgico del funcionamiento del Congreso, porque impidió que se reunieran para sesionar. La pandemia lo que impedía era que hiciéramos vida gregaria y el quid del Congreso, la esencia del Parlamento es que las personas, los legisladores, las legisladoras se reúnan a debatir y a tomar decisiones. Era lo que impedía justamente la pandemia. Se tomó la decisión de hacer sesiones semipresenciales. Ahí implica un proceso, pero nos ayudó muchísimo contar con un tablero con esas condiciones. ¿Por qué razón? Porque habiendo una presencia física mínima en el salón de sesiones, el resto de los legisladores podían estar en sus oficinas o en sus casas
durante la pandemia, pasando asistencia, votando, pero también participando en los debates. A través de la plataforma Zoom se conectaba al tablero y ahora es de manera cotidiana que vemos legisladores participando vía Zoom, pero proyectado en el tablero e interviniendo en un debate a favor o en contra de algún asunto, o fijando un posicionamiento. Bueno, es que el Congreso no puede suspender sus actividades, no solo por la disposición que se emitió en ese momento por la emergencia sanitaria, sino porque en ningún país del mundo puede dejar de funcionar un parlamento nacional, ni siquiera en situaciones de guerra. Así es. Es decir, en todo caso, a veces se trasladan los poderes a otros lugares porque hay un ataque, pero incluso en esas circunstancias extremas, ustedes tienen que estar ahí. Y no solo hablamos de los diputados, las diputadas, senadores y senadoras, sino que tienen también que estar los equipos de servicios parlamentarios. Vamos a platicar con Hugo Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, cómo se prepara una sesión y qué es lo que regula una sesión, porque nuestro público, que es un público muy interesado en los temas legislativos, se habrá dado cuenta que no solo lo regula, obviamente, la Constitución, la ley orgánica, los reglamentos o el reglamento del gobierno interior del Congreso, sino que también a veces hay otros ordenamientos que son fuente de derecho parlamentario, pero que no sabemos de dónde salieron. Y la persona que resguarda esos secretos es justamente el secretario de Servicios Parlamentarios. Vamos a regresar con Hugo Rosas de León aquí en Apuntes Parlamentarios. Seguimos en Apuntes Parlamentarios platicando más allá de la tribuna con Hugo Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados en Radio Congreso. Una de las cosas con las que nos fuimos al corte es que las actividades parlamentarias, no solo la actividad del Pleno, sino en general, están reguladas por distintas fuentes de derecho. Las más conocidas pues son las fuentes formales o tradicionales, que son la Constitución, la ley orgánica, el reglamento. A veces las materiales como los acuerdos parlamentarios, los acuerdos de la Junta o de la mesa directiva, dependiendo del ámbito de que se trate. Pero yo recordaba que Nicola Lupo, un experto en derecho parlamentario italiano, muy, muy prestigiado, además, en mi opinión, de los más reconocidos expertos en derecho parlamentario del mundo, dice que para secretario de servicios parlamentarios no se estudia, es decir, dice que realmente uno puede tomar todos los cursos de derecho parlamentario y llegar a ejercer como clerk o como como letrado, como secretario de un congreso y empezar desde cero, porque para eso no se aprende más que en la práctica. Hugo Rosas de León, tú tienes más de prácticamente 2 décadas en la vida parlamentaria, y algo que también dice Nicola Lupo es que se convierte el secretario de Servicios Parlamentarios en el guardián de los secretos del Parlamento. ¿Cuáles son esas otras fuentes de derecho con las cuales se regula todo? Porque recuerdo recientemente alguna disposición que tomó el presidente de la mesa directiva y que la decisión la tomó basado en un precedente que existía. Pero pues quién se sabe todos los precedentes, no hay un libro de precedentes al que podamos ir. Para eso solamente está la memoria del secretario de Servicios Parlamentarios. ¿Cómo le hacen para organizar toda esa información? Pues para empezar, Kembrin, tenía mucha razón el buen Lupo, absolutamente, lo puedo decir por experiencia propia. Yo he tenido la fortuna de que en mi vida profesional solamente he conocido el Poder Legislativo desde el 2006. Llegué, perdón por hablar de mí, no es importante eso, pero yo llegué a hacer mi servicio social a la Cámara de Diputados en el año 2004. Pero cualquier responsabilidad que puedas tener en el Poder Legislativo previa a ser secretario de Servicios Parlamentarios, no puedes decir que sea similar. Y también si lees todos los manuales de derecho parlamentario, de derecho constitucional, o si lees el reglamento, la ley al revés y al derecho, nada te prepara enteramente
para el ejercicio de la responsabilidad hasta que la comienzas a ejercer y empiezas a resolver cuestiones críticas y problemas. Esa cuestión que mencionabas, Kembrin, de los precedentes parlamentarios, es una referencia expresa que hace el reglamento de la Cámara de Diputados, que es una de las fuentes o es una de los cuerpos que permiten normar cómo funciona la Cámara, la Asamblea. Sí, bien dices, en la Constitución dice cómo se desahoga el proceso legislativo, en el artículo 72. Y perdón por hablar de artículos, pero ahí dice cómo se hace el debate entre cámaras. La ley orgánica, desde luego, nos establece la conformación de los órganos de gobierno, comisiones, en fin, del reglamento, los principios o debates al interior de comisiones, desde luego el debate en el Pleno, los acuerdos que son resoluciones que adoptan los órganos de gobierno para normar situaciones no reguladas en esos ordenamientos que acabo de mencionar, pero aún así todas esas disposiciones no son suficientes para a veces tomar alguna decisión. Y por eso también dice el reglamento que se regulará la actividad de la Cámara por la normatividad parlamentaria, los acuerdos o la práctica parlamentaria. En las obligaciones legales que tiene la Secretaría de Servicios Parlamentarios es compilar las prácticas parlamentarias. Pero aún así son tantas que difícil que uno pueda hacer un código justiniano. Exacto. Con todas las prácticas. Desde luego, como bien dices, la experiencia te permite recordar precedentes para resolver alguna situación, ya sea en la conducción de las sesiones, que es donde se pueden dar las situaciones más críticas y álgidas, y es necesario consultar un precedente para resolver alguna situación planteada en Eso te iba a decir, porque pueden existir, pero tienes que tenerlas presentes para resolver un asunto coyuntural en medio de un debate álgido, en medio de una crisis del Pleno, en medio de una decisión que tiene que tomar la mesa directiva urgentemente, ¿no? No basta con que lo sepas o que lo tengas por ahí archivado de que, sí, permítame, señoras y señores diputados, vamos a dejar que el secretario de Servicios Parlamentarios vaya a consultar a su biblioteca los precedentes. No, tiene que estar ahí a disposición para la toma de decisiones, ¿no? Así es, y afortunadamente, pues como bien dices, pues ya la tecnología, el acceso al Internet, pues permite que esas herramientas sean más eficaces y funcionales. ¿Cuáles son esas herramientas? El diario de debates y otra vez la Gaceta Parlamentaria. El diario de los debates se encuentra en versión electrónica también desde 1997, donde está toda la transcripción de cómo se desahoga una sesión y permite localizar extractos de discusiones, ya sea por palabras clave o por las personas que intervienen en el debate, los legisladores y las legisladoras. Y para eso también juega un papel fundamental, y diría que todavía más importante que la herramienta tecnológica, porque por sí misma no podría brindando la solución que es el equipo técnico, ¿no? En este caso, la coordinación de asesores de mi oficina, que son compañeros que llevan muchísimos años en la Cámara de Diputados, como los de casi todas las áreas. He de mencionar que yo tengo 4 años en esta hermosa responsabilidad en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara colaboran compañeras y compañeros que tienen trabajando desde 15, 10, 20 años hasta un buen compañero, el licenciado Alejandro Azcoitia, que tiene más de 50 años trabajando en la Cámara. Entonces, el compañero que, por ejemplo, comentaba que nos auxilia con la actualización de las leyes, que tiene a su cargo el micrositio de leyes federales, el buen Armando, también él es una biblioteca de precedentes legislativos. Entonces, en el momento álgido de un debate requerimos algún precedente. Desde luego no lo tenemos de manera inmediata, pero sí le podemos dar con algunos minutos
al presidente o a la presidenta el precedente de cómo se resolvió alguna cuestión que se está debatiendo y cómo se desahogó algún trámite en una sesión pretérita. Y es la última instancia o el último asidero para resolver alguna cuestión. ¿Qué es lo que se presenta? Algún procedimiento que dos fuerzas políticas no están de acuerdo de cómo se está resolviendo, y ni la Constitución, ni la ley orgánica, ni el reglamento, ni los acuerdos nos permiten dar solución a eso, y tampoco nos permite darle la razón a ninguno. La última instancia para resolver ese diferendo procedimental es la práctica parlamentaria. ¿Qué requisitos debe de tener ese precedente? No solo debe de existir, sino que debe de ser un precedente racional. ¿Quién toma la decisión? Desde luego el presidente o presidenta, porque él está conduciendo, pero también puede ocurrir que nos encontremos con no un precedente, sino precedentes de alguna situación, y que a veces estén en sentido diverso. ¿Qué es lo que debe de sustentar al precedente más adecuado? Cierta dosis de racionalidad, que parezca razonable la decisión que se esté adoptando. Desde luego, esos son elementos que le proveemos a la presidencia de la Cámara en ese momento, y él es el quien toma la decisión. Pero como siempre les repito a los compañeros en los trabajos, el trabajo en la sesión es un trabajo delicado en el que no hay red de protección. Es como caminar con la cuerda floja y no tienes abajo una red, un resbalón, claro. Y se nota luego el error, ¿no? Entonces, en fin, desde luego, insisto, los compañeros son personas sumamente profesionales que llevan muchos años haciendo ese trabajo, y es prácticamente inexistente el margen de error entre tantos trámites, tantos asuntos que se desahogan durante cada sesión. El margen de error es mínimo o prácticamente inexistente. Sería un poco, perdón por llamarlo así, un poco soberbio decir que es inexistente. Es una condición humana errar, claro. Pero es bajísimo. Sí, pero tienen que tener un muy bajo margen de error. Exactamente, entre 1001, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, claro. Pero los compañeros son conscientes de esa responsabilidad. E insisto, la manera en la que se accede a la herramienta se combina de dos maneras. Desde luego, contar con el diario de los debates y la Gaceta, que son fundamentales, y los compañeros que conocen muy bien, que llevan años ahí. Inmediatamente, a lo mejor tu servidor, al estar atendiendo los asuntos apremiantes de la sesión, no tengo en ese momento un precedente a la mano, pero sí, ya sabes que lo están trabajando, casi que ni tienes que voltear a ver, oigan, consíganme esto, ya sabes que lo están buscando. Sí, me hiciste recordar cuando fue este ataque de los seguidores de Donald Trump al Capitolio, y se tomó el pleno del Senado de los Estados Unidos. Pues bueno, los senadores salieron huyendo, los representantes también, etcétera. Era un caos ese día en el Congreso de Estados Unidos. Las únicas personas que se quedaron a resguardar las carpetas que contenían los resultados electorales que se habían recibido de todos los estados del país en Estados Unidos eran personal de servicios parlamentarios. Y hubo incluso quienes les llamaron los héroes o las heroínas de la elección presidencial, porque literalmente ellos no sabían qué iba a suceder, pero ellos daban la vida resguardando la documentación con la cual se calificaba la elección presidencial. Y bueno, eso es lo que hace es decir, esa es la tarea, y que bueno, llevado a ese extremo, pues sí, tiene cierto grado de heroico de esa actividad. Se puede, en verdad, y bueno, es personal como ese, pero como en otros países, y como lo tenemos en México también, se puede ser imparcial en una arena en donde hay tantas pasiones políticas y en las que inevitablemente pues uno a veces está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que están diciendo, y sin embargo uno tiene que conservar la ecuanimidad. Se puede ser imparcial, y sobre todo, ¿cómo se logra tener un personal
estable, porque la Secretaría de Servicios Parlamentarios, a diferencia seguramente de otras áreas, tiene un personal muy estable, de larga data, muy profesional, que realmente en los hechos es un servicio profesional de carrera. ¿Cómo se construye ese servicio? Pues en primer término, que tienes toda la razón, lo describes muy bien, a la perfección. Los compañeros que llevan años trabajando en la Cámara, poco o mucho tiempo, una de sus cualidades es ser justamente imparciales. Tienen mucha conciencia de la imparcialidad. Se puede ser imparcial, se puede y se debe. Pero sí se puede, o sea, no solo, como bien dices, es un deber, pero sí se puede. Es como bien dices, un cuerpo sumamente politizado. Muchos tienen un origen, a lo mejor partidista o en algún grupo parlamentario en sus áreas técnicas, pero ya al entrar a colaborar en la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el hecho de tener que atender a todos los grupos parlamentarios, esa es la primera noción y el primer enfrentamiento que cualquier funcionario tiene con esa edad de imparcialidad. Trabajas para la institución, ya. Así es. Independientemente de que hayas venido de trabajar en un grupo parlamentario, etcétera, ya tienes que desprenderte de eso y trabajas para la institución. Así es. Y te pide, lo que te pide uno te lo puede pedir otra fuerza política, y tenemos la obligación de atenderlos a todos por igual. Y la imparcialidad es importante por sí misma, pero también por su efecto. El efecto es la confianza. En la medida que las áreas técnicas cuenten con la confianza de las fuerzas políticas, de los órganos de gobierno, eso fortalece no solo a las áreas técnicas, fortalece al Congreso, porque la confianza permite que se mantengan en la responsabilidad, y eso construye experiencia, construye capital humano, lo enriquece y lo vacuna en contra de algo que me parece que le hace mucho daño a las instituciones, que son los ciclos cortos, que todos los funcionarios duren 3 años y otra vez nuevos. Eso, y no lo digo por mí, ¿no? Pero insisto, yo llevo 4 años en esta responsabilidad, pero ahí me encontré funcionarios de muchos años que desde luego mi primera decisión fue ratificarlos. Claro. Porque tienen mucha experiencia, tienen capacidad y han visto cualquier correlación de fuerzas. Y esa debe ser una característica también de las áreas técnicas, que más allá de la correlación de fuerzas que haya en el Pleno, siguen trabajando igual. Claro, de hecho, una de las características de las instituciones tiene que ser la estabilidad, no solo el profesionalismo, sino que también pueden ser muy profesionales, pero si los cambian a cada cambio de legislatura, pues bueno, no va a contribuir a su institucionalización. Entonces, no solo es que haya personal profesional, que se conduzca con imparcialidad, con transparencia, sino que se les den ciertas garantías de estabilidad laboral para que tengan expectativas de continuar con sus tareas en el desarrollo de su función, ¿no? Así es, Kemble. Y mencionabas tú un elemento que no es novedoso en los ámbitos institucionales, en el funcionamiento de los parlamentos o de la función pública, pero sí de la Cámara de Diputados, que es el servicio civil de carrera, que permite dotar no solo de certidumbre, estabilidad a los servidores públicos, sino también una formación permanente y una evaluación constante. Lo que mantiene al servidor público en el cargo va a ser su desempeño profesional e institucional, y no si pertenece o tiene la simpatía de tal o cual fuerza política. O de cierto líder, o de cierto presidente o presidenta, ¿no? Exactamente. Entonces, una de las características desde la pasada legislatura de la 64 fue el impulso decidido al servicio de carrera en la Cámara de Diputados. Se ha avanzado mucho, por ejemplo, en los centros de estudio de la Cámara, que son instancias de apoyo también a las labores de la propia Cámara. Ya completamos prácticamente todos los concursos del servicio civil de carrera, y todos los investigadores, prácticamente todos, son emanados
emanados de un concurso de selección donde se les avalaron diversas aptitudes y lo acreditaron y forman parte ya del servicio de carrera. Entonces, eso, insisto, ayuda a fortalecer a la institución. Ya comenzamos también a implementar el servicio de carrera en las áreas operativas. Desde luego la pandemia también nos atrasó en la implementación del proceso, pero yo lo veo como un camino de no retorno y nos lleva no solo a consolidar el servicio de carrera en la Cámara, para esto de decir que el apoyo de los órganos de gobierno ha sido fundamental. Se contó con todo el apoyo de todas las fuerzas políticas para este esfuerzo, motivados por un objetivo común, fortalecer al Poder Legislativo. Afortunadamente nos tuvieron la confianza y por eso hemos avanzado mucho en eso. Claro, y ya hasta me dieron ganas de irme a trabajar a los servicios parlamentarios. Cambridge, adelante, bienvenido. Bueno, vamos a seguir platicando más allá de la tribuna. Estamos platicando con Hugo Rosas, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Vamos a una pausa en Apuntes Parlamentarios, volvemos para terminar nuestro programa. Seguimos en Apuntes Parlamentarios, más allá de la tribuna. Es una charla que estamos teniendo en Radio Congreso con Hugo Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Platicábamos que las legislaturas democráticas son aquellas no solo que se eligen democráticamente, es decir, no solo aquellas en las que el resultado de la integración de la legislatura es producto de procesos electorales libres, competidos, que gocen de ciertos elementos de limpieza en los procesos electorales, sino que las legislaturas democráticas también son aquellas que actúan democráticamente. ¿Y qué es actuar democráticamente? Pues justo ajustarse a la norma, que se apeguen al Estado de Derecho, que respeten los procedimientos legislativos, que se ajusten a los estándares de ética parlamentaria, que respeten los derechos de las minorías, y para eso pues seguramente lo que se necesita no solo es tener normas, sino también legisladores que se comprometan con el cumplimiento de la norma, pero también equipos profesionales, técnicos que les apoyen. Una legislatura tendrá capacidad de influir en las decisiones no solo si tiene capacidad política, sino necesariamente requieren de capacidad técnica. Es decir, podrían tener la facultad de reformar el presupuesto, pero si no saben cómo hacerlo, pues aunque quieran no lo van a hacer. Podrían tener la mejor intención de reformar la ley para que todos tengamos cierto derecho, pero si no saben cómo hacerlo, pues entonces seguramente ese esfuerzo será fútil porque no van a poder implementarlo. Y para eso, un área fundamental es justamente la Secretaría de Servicios Parlamentarios, que puede decir: esto no cumple con ciertos requisitos, esto es inviable, esto es impugnable, etcétera, ese tipo de cosas que se pueden observar a lo largo del proceso legislativo. Pero para eso se requiere altos niveles de profesionalismo, como decíamos, no solo haber tomado todos los cursos de derecho parlamentario, sino haber estado expuesto a la práctica del derecho parlamentario. Y eso justamente es lo que hace la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, como lo hace la Secretaría General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República y como lo hacen todas las oficinas de servicios parlamentarios de los parlamentos democráticos. Hugo, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta una secretaría? Debe ser difícil porque, bueno, ustedes al final ponen a disposición de quienes toman las decisiones todas las alternativas, pero ustedes no son responsables de las decisiones políticas que ahí se tomen. Y eso a veces puede ser un poco pues difícil, ¿no? Que ustedes digan, pues esto se debería de tramitar por esta vía y que al final el pleno o los órganos de gobierno, etcétera, decidan por otro. Eso debe ser a veces difícil de armonizar, ¿no? Fíjate, Kembrin, que yo he tenido la gran fortuna de que siempre he contado con el apoyo de los presidentes de los órganos de gobierno. No solo he encontrado respaldo, sino también mucha capacidad. Han sido legisladores quienes los han encabezado, muy experimentados y siempre han sido muy abiertos
a la recepción de opiniones técnicas sobre el proceso legislativo. Entonces, pues desde luego eso ayuda muchísimo a que uno pueda cumplir con su responsabilidad, porque pues permite decir las opiniones técnicas, pero también con la tranquilidad de que son escuchadas, ¿no? Hay recepción. Y hay también ámbitos donde se presentan estas cuestiones. Por ejemplo, de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara dependen los centros de estudio, en los cuales se encargan de principalmente dar opiniones técnicas sobre los dictámenes que van a ser llevados al Pleno, o, por ejemplo, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que se encarga de hacer todo el procesamiento y la descomposición de los datos que componen un paquete económico. Claro. Y están procesando toda la información oficial en materia financiera, política y financiera, de política económica y financiera. Yo cuando he platicado con los directores, y ellos son muy conscientes de eso, que tienen desde luego toda la libertad de configurar una opinión en tal o cual sentido. Solamente hay una premisa: que desde luego cuiden los argumentos que se dan, las razones, y que eso sea lo que defienda una opinión sobre un proyecto legislativo, que lo defienda sean sus argumentos, la racionalidad o las razones que se dan para emitir una opinión, y fuera de eso, pues que desde luego se dé la opinión que resulte pertinente. En todo caso, quienes van a tomar la decisión, quien tienen la alta responsabilidad, son los legisladores, y nosotros nos corresponde dar, insisto, el apoyo técnico que debe de darse, la opinión con datos objetivos a partir de la metodología de cierta disciplina, otorgarlos. Construir eso lleva cierto tiempo, pero insisto, va de la mano de algo que tú mencionabas al inicio de la charla, Kemren, que los funcionarios sean conscientes de el apartidismo. Bien dices, a lo mejor no son políticos o no son apolíticos, claro que no, pero sí apartidistas. Me voy a permitir comentar algo. Una ocasión me llegó un correo electrónico a mi bandeja, el correo institucional, donde pienso que era un nombre apócrifo. Me colocaba diversas capturas de pantalla de redes sociales de compañeros que laboraban en diversos centros de estudio y que daban opiniones en contra del gobierno, en contra de tal o cual partido, ¿no? Y lo hacía a manera de denuncia. Desde luego hice caso omiso, lo ignoré completamente, no sé qué esperaban, pero yo creo que esperaban una especie de campaña macartista, ¿no? Que nos pusiéramos a ver qué publica cada quien. Claro. De entrada, en por ejemplo, sus cuentas de redes sociales, todos los colaboradores son libres de hacer lo que quieran, de manifestar las opiniones que quieran. ¿Cuál podría ser el límite? Pues cuando se traten de cuentas institucionales, porque esos son recursos públicos, pero fuera de eso son dueños absolutos de sus opiniones. Y para empezar, no se le puede recriminar por eso. Tampoco no renuncian a sus libertades ni a sus derechos por el hecho de ser profesionales en su función, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que si antes en algún momento se tenía esa percepción que para pertenecer a cierta administración se tenía que tener cierto signo político, no, ahora no. Yo te puedo decir que todos los compañeros con los que trabajamos en la Secretaría vienen de legislaturas anteriores y que llegaron propuestos por distintas fuerzas políticas y son excelentes colaboradores. Hugo Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Aunque la Secretaría realmente es un órgano de apoyo técnico a la propia Cámara de Diputados,
realmente tiene servicios de consulta para el público en general, como los que hemos hablado de las leyes vigentes, o si alguien quiere saber cómo votó su diputado o su diputada, o si alguien quiere saber, es más, si quieren saber quién es su diputado o su diputada, pues la información la provee justamente la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Entonces, ¿cómo pueden nuestros radioescuchas acercarse a la información que diariamente está publicando a través de los distintos instrumentos de difusión de la Gaceta, el Diario de los Debates, las versiones estenográficas, el orden del día, las convocatorias a sesiones de comisiones, todo este mundo de información, cómo lo pueden saber? Y también aquellas personas que quieren interesarse, por ejemplo, si nos escucha algún estudiante que diga, pues yo me identifico con eso que dijo Hugo Rosas, que empezó haciendo su servicio social y terminó siendo secretario de Servicios Parlamentarios 20 años después. ¿Cómo podemos ofrecerle a nuestro público que se acerque a esta secretaría? Yo comenzaría haciendo una invitación muy sencilla, pero tiene implicaciones formidables para el que decida asumirla. Entren a la página de internet de la Cámara. La Secretaría General encabezó un esfuerzo muy importante para conformar un portal ciudadano que sea más amigable y accesible. Y por simple curiosidad, comenzar a navegar por los distintos micrositios o enlaces de la propia página, se van a encontrar información insoslayable, muy interesante. Hay una herramienta, además de la Gaceta Parlamentaria, que también ya tiene varios años funcionando, pero que se está haciendo más accesible en el portal ciudadano, que es el Infopal, es el acrónimo del sistema parlamentario, el sistema de información parlamentaria, perdón. Donde se condensan diversos bandejas de entrada de información de interés. Entran al Infopal y les va a aparecer grupos parlamentarios, diputados por entidad federativa, diputados por circunscripción, iniciativas presentadas por grupo parlamentario, puntos de acuerdo, reformas aprobadas, reformas constitucionales, votaciones, y ahí van a poder ver las votaciones por asunto, por periodo ordinario, por año legislativo o por legislatura. También en el Infopal hay una herramienta muy interesante que tiene apenas poco más de un año, que se llama Conoce a tu diputado. Ingresan la clave que se encuentra en su credencial de elector y pueden saber quién es su diputado. ¿Por qué razón? Porque, como sabes, los diputados son elegidos por distrito o asignados por circunscripción plurinominal, y hay personas que, pues, de manera entendible no se involucran en estas cosas y dicen, bueno, pues yo no sé cuál es mi distrito, ¿no? Claro. A mí me interesa saber quién es mi diputado, pero entonces romper esa barrera, sí, para que una persona sepa quién es su diputado, pues nos ayuda esta herramienta. Solamente ingrese este número, su credencial de elector, y le arroja quién es su diputado. Y no solo quién es, sino cómo ha votado, Así qué es. iniciativas ha presentado, cuál es su trayectoria, cómo contactarle, es decir, toda esa información que ustedes ponen a disposición del público, ¿no? Así es, ahí se encuentra en el Infopal, se accede a través del micrositio que se llama Información Parlamentaria. Les decía yo que estaba en la barra de herramientas. Y el otro aspecto también que nos interesa mucho que la sociedad se acerque, y ya lo está haciendo y que continúe haciéndolo, es, por ejemplo, esos mecanismos para que participen en concursos del servicio de carrera, o los estudiantes que deciden entrar a hacer su servicio social porque les interesa mucho la dinámica legislativa, o incluso también te podría decir que tanto el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas o el de Estudios de la Opinión Pública, también el de Desarrollo Rural, cada año organizan entre los meses de junio, julio, un concurso correspondientes a las materias que son su objeto de estudio. El Premio Nacional de las Finanzas Públicas, el Premio de Desarrollo Rural, el de Estudios Sociales de Opinión Pública, en donde se convoca a estudiantes o especialistas en esos temas a que presenten un trabajo con ciertas características. Se tiene un jurado calificador para cada centro y se otorgan premios que van de los 100, 50 o 25 mil pesos para los 3 primeros lugares a las primeras investigaciones. ¿Dónde están disponibles eso? También en la Gaceta Parlamentaria y en el micrositio.
Sigan las redes sociales de la Cámara de Diputados, sigan las redes sociales del canal del Congreso, sigan las redes sociales del Senado de la República. Hugo Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios, un honor haberte tenido aquí en Apuntes Parlamentarios de Radio Congreso. Muchas gracias por haber venido. Yo soy el agradecido contigo, Kembren, y con tu auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan en Apuntes Parlamentarios. Nos vemos la próxima. Yo soy Kembir Puente. Gracias por acompañarnos.